A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, una noción aparece como la madre de todas las perjudicaciones sociales: la mala vida. Un concepto que engloba una serie de comportamientos, actitudes y conductas que aparecen asociadas a, pero no necesariamente formando parte de, la delincuencia, el desorden, la vagancia, el delito y el crimen. Un concepto digno de un análisis en profundidad y que hoy en Temis nos proponemos presentar. ¿Qué era exactamente la mala vida? Era una noción bastante difusa y ambigua, con una zona gris y porosa que debería incluir conductas que eran consideradas inadecuadas o peligrosas, el polo opuesto a lo que se llamaba salud moral. En San Juan incluía desde el robo y la estafa hasta el ocio, la embriaguez, el descontrol en las fiestas y hasta los gritos. Para la sociedad de la época, la mala vida era la antesala del delito. ¿Qué era la salud moral? Es otra noción igual de ambigua. ¿Y qué era la vagancia, esta principal propuesta que se proponían erradicar? Bueno, creo que es hora de llamar a un experto. En realidad los tres conceptos están profundamente ligados. A fines del siglo XIX, con todos los cambios que sufre la medicina para convertirse en la ciencia que más o menos es hoy, aparece una idea de salud que es tripartita. La salud no es solamente el bienestar físico, o sea, la ausencia de enfermedades, no es solamente el bienestar mental, que para la época es únicamente que no seas loco, ¿sí? La preocupación fundamental es la locura. Hoy nuestra idea de salud mental es mucho más amplia. Sino que además de la salud física y la salud mental, es fundamental la salud moral. La salud moral es la ausencia de vicios, la práctica de una vida ordenada, civilizada, ser una persona trabajadora, sistemática, o sea, excede ampliamente el campo de lo médico, pero da pie para incluir dentro de la enfermedad o del concepto de enfermedad a un conjunto amplísimo de personas que no necesariamente hoy consideraríamos enfermas. La vagancia era una de las ramas de la salud moral, porque se suponía que una persona sana moralmente trabajaba. En realidad, la idea de vagancia es un concepto que ya aparece en la legislación colonial española. Sin embargo, adquiere un nuevo giro a fines del siglo XIX porque se incluye como vago no solamente aquella persona que no trabaja o que no puede demostrar a través de una certificación de su patrón o de su jefe que trabaja, sino también es aquella persona que en horarios en los que se suponía que debía estar trabajando, no trabajaba, porque estaba, por ejemplo, en un bar o porque estaba haciendo alguna otra actividad. Los mendigos también son considerados vagos, o aquellas personas que no podían explicar de qué vivían. Se trataba de conceptos que no eran solamente populares, habían sido adoptados por la ciencia. Médicos, abogados y criminólogos de alcance nacional e internacional la estudiaron con intensidad. ¿Cuál era el objetivo? Develar las leyes, causales o síntomas para evitar estas conductas en el marco de la sociedad. ¿Había una condición en común entre todas estas temáticas? Bueno, que era subyacente a una parte de la población, porque para sorpresa de absolutamente nadie, la mala vida era bastante clasista. Los protagonistas de la mala vida casi invariablemente pertenecían a las mismas clases sociales y se los consideraba viciosos por naturaleza y por lo tanto sujetos a control constante. Pero la mala vida no era una condición exclusiva de ellos. Para la legislación, para el mundo de lo jurídico, para incluso en el imaginario popular, los protagonistas de la mala vida son los sectores populares. El trabajador, el jornalero, el obrero. De hecho, hay dos o tres medidas que son muy curiosas en la época. Primero, hay toda una legislación donde se penalizan estas prácticas, se penaliza la mala vida, y en los considerandos o en la presentación de esa legislación se habla de los sectores populares que faltan a sus trabajos y que causan gran daño económico a los patrones, ¿sí? Y en la prensa también aparecen estos sectores populares, pero debemos decir que no eran los únicos protagonistas de la mala vida. ¿Qué pasa? Que
En la prensa, por ejemplo, si se detenía a alguna persona por escándalo o por ebriedad y pertenecía a los sectores populares, en el diario aparecía con el nombre, la edad, el oficio y a veces hasta el patrón para el que trabajaba o el departamento en el que vivía. Eso no pasa con las clases altas o con las élites, que aparecen denominadas con eufemismos o mencionadas como un señor que habita en la calle tal, pero no se da ningún dato, ninguna seña particular para identificarlo, aunque evidentemente todo el mundo parecía saber quién era. Y esto también se ve en lo jurídico. Cuando detienen, en el caso de las élites, solamente aparece consignado en los registros policiales el apellido, nada más. En el caso de las clases populares aparecen todos los datos. Entonces eso también es un concepto interesante que habría que profundizar. Autoridades, profesionales y jóvenes de familias notables también participaban en bailes, juegos, peleas y apuestas, es decir, en esas formas de sociabilidad atribuibles a la mala vida. Pero su sólido capital social y simbólico, sumado a los recursos, les daba un escudo. Mientras el trabajador enfrentaba la prisión, la vergüenza y el deshonor, a los acomodados se les evitaba la persecución. El resultado, una aplicación diferenciada de la ley. Bueno, la idea de mala vida es una idea que aparece con los criminólogos de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y es una idea fascinante y a la vez ambigua, porque se entendía como mala vida una serie de comportamientos o de conductas que no eran necesariamente delictivos, pero estaban en el límite o podían predisponer para la criminalidad y el delito. Entonces, por ejemplo, el escándalo, los gritos, el baile, la bebida, predisponían para la mala vida, ¿sí? Y a eso le vamos a sumar una mirada médica, porque en la idea de la mala vida hay un componente médico fundamental, y que es el concepto de la degeneración. La salud mental, la salud moral y la salud física son susceptibles de ser heredadas, y la degeneración también, y de ser agravadas de generación en generación. Entonces, esta idea es, parte de la medicina, pero permea a la educación, permea al ámbito de lo jurídico. Entonces, una persona tal vez por ciertas conductas o ciertas características físicas se suponía que era un degenerado y por lo tanto era partícipe de la mala vida y era un potencial criminal o un potencial delincuente. Y ahí la cosa se complica un poco. Porque sí, la mala vida y los problemas de salud moral se volvieron ley. La mirada médica se volvió un esencial elemento para identificar a estos personajes y determinar su peligrosidad para la sociedad. Y pronto una serie de normas de carácter provincial o municipal empezaron a aparecer con el fin de eliminar estos comportamientos indeseables. En el fondo, la mala vida no era más que un concepto médico y legal, era una herramienta económica y moral para crear una ciudadanía modelo con alguna sutil connotación económica y de clase. Y se construyeron dos ideales a través de esto: el ciudadano trabajador, fuerte, ordenado y civilizado, contra los malandras, los bárbaros, tomando prestado una noción de otro autor. Esto perdurará en el tiempo. Tanto es así que las representaciones culturales asociadas a estas, la música, la literatura y más adelante el cine, podría ser censurado por tan solo presentar a estos personajes. Aunque esa es una historia para otro día. Mientras tanto, el control social sobre los vicios y las conductas, para sorpresa de nadie, recayó con más peso sobre quienes menos recursos tenían, en vista de la necesidad de contar con ciudadanos ordenados en pos de la construcción de un ansiado y disputado en significado orden público. Es lo mejor de mi vida, dejar tu pena en mi herida.